Muy buenos días, amigos de Gaviota TV Digital. Buenos días para todos. Hoy está lloviendo aquí en Santo Domingo Oeste, llámese Pantoja y todos sus alrededores, los girasoles y otros sectores circunvecinos. Está lloviendo. Hace unos días yo recibí una llamada de alguien que sigue el canal, los contenidos que hacemos, en su mayoría cosas pasadas del pueblo que me vio nacer, de personas que conocían mi niñez, que fueron realmente personas que nos rodeaban, con quienes teníamos un acercamiento en ese entonces. Ellos adultos, nosotros adultos mayores, ellos, nosotros en ese entonces ya estábamos entrando a la adolescencia y hacíamos vida en el pueblo, casi siempre creando pequeños problemitas, como hacen los niños cuando van subiendo. Pero entre todos, yo siempre tomaba la delantera. Si había que escribir algo de cualquier acontecimiento en el pueblo, cosas que suceden en los pueblos pequeños, pues mis compañeritos me buscaban porque ya comenzaba a dar demostraciones de que tarde o temprano yo me iba a inclinar por el arte. Y nada, nací un 17 de septiembre. Nací un 17 de septiembre, precisamente a las 3 de la madrugada, hora en que comenzó la desenfrenada embestida del régimen de Trujillo contra los nacionales, que hoy tenemos más o menos las mismas cosas. Yo diría que la historia se ha vuelto a repetir, pero no de la forma en que la vivimos nosotros cuando comenzamos a conocer las cosas de la vida. A esa hora nací, llegué al mundo, me trajo mi mamá a esa hora y de acuerdo a relatos que me hicieron ya cuando era adulto, en ese momento comenzaba esa embestida feroz de Trujillo contra esos nacionales. En mi pueblo todos convivían con esos nacionales haitianos, personas que tenían otra forma, no eran agresivos, eran amistosos, en fin, todos convivían ya como familia. Ese fue el ambiente que yo encontré al nacer. Y nada, al extremo de que cuando comenzamos ya a entrar en la adolescencia, pues le teníamos tanto respeto a esas personas que en la mayoría de los casos le decíamos tía, le besábamos la mano, porque teníamos otra forma
inculcada por nuestros mayores, de respetar siempre a las personas de más edad que nosotros. Y así comenzamos a desarrollar en nuestra vida. Yo, cuando ingresé a la escuela, comencé ya a dar manifestaciones de lo que iba a hacer en el futuro, pues de la primera persona que me enamoré con unos 7 u 8 años fue de mi maestra. Fue de mi maestra y todos en aquel tiempo me veían cuando tocaban recreo sentado al lado de ella. No me les desapartaba para nada. Era en ese entonces una muchacha muy linda, perteneciente a la familia Grisanti, y voy a decir el nombre. Ella desapareció hace ya muchos años. Era la profesora Quisqueya Grisanti, muy linda en ese entonces, una joven que todos admiraban, que dedicó su vida al magisterio. Así comencé ya a mostrar lo que iba a hacer en el futuro. Bien, como me estaba criando mi abuela, yo tenía libertad para actuar a mis anchas en el pueblo. Comencé a demostrar mi rebeldía y casi nadie, ninguno de los padres de ese entonces, querían que sus hijos se juntaran conmigo, porque era un niño muy dócil, tranquilo, respetuoso, pero extremadamente rebelde. Niño que jugaba conmigo, niño que posiblemente sufriera las consecuencias de una pedrada, un palo, una mordida, en fin. Así fue que fui creciendo, pero nunca ninguna persona mayor tuvo quejas de mí. Sí, y las cosas naturales que hacía. Escribía décimas, relajando a fulano, a que se ahora le dicen bullying. En ese tiempo le llamamos relajo. Que el Luisito, el de Lola, siempre está relajando a las personas. Siempre está metido en problemas. Fui creciendo, me llegó el tiempo en que resolví marcharme de mi pueblo, ya un jovencito de unos 14 o 15 años. Vine a la capital, ingresé a la Marina de Guerra, no porque tuviera pretensiones de ser militar. No, eso no había pasado nunca por mi mente. Pero ya aquí en la capital, las circunstancias me obligaron a elegir ese camino como única opción para subsistir y salir adelante. Porque yo llegué a esa edad donde mi hermano mayor, que difería mucho en comportamiento y actuaciones a la mía. Él era pacífico, un muchacho enfocado en lo que quería hacer en el futuro, profesional a muy temprana edad. Más lo mío era otro camino. Lo mío era beberme el trago cuando aparecía, y con esas cosas llegué a la Marina de Guerra. Y ahí comencé a arrastrar parte de mi formación. Como les dije,
yo era libre como el viento. Lo que Eloísito, el de Lola, decía que iba a hacer, eso hacía. Claro, me castigaban, pero nada. Esos castigos casi siempre eran perdonados por mi abuela, pero quien más me metía en cintura, como decían en ese entonces, era mi hermano mayor, a quien le tuvimos un respeto aún después de haber fallecido. Ese era que muy pocos montecristeños le conocieron, porque salió de allá a los 17 años, ya tocaba guitarra, era un ebanista de alta categoría, pero el medio donde se desenvolvía en ese entonces era muy precario y decidió venir a la capital a crear su futuro. Bien, yo vine a su casa y como tenía ansias de libertad y afloraba una rebeldía extrema, pues me llamó un día la atención, o sea, como se decía, me corrigió algo que había hecho no muy normal. ¿Qué hice? Que me fui de la casa. ¿Para dónde me fui? A la calle. Era lo único que tenía al frente. Comencé a pasar en muchas vicisitudes, a dormir muchas veces, no a dormir, sino a pasar la noche. Pero como uno de los lugares en ese entonces en Santo Domingo que más diversión había y más movimiento, era Villa Consuelo. Pues bien, yo después de deambular por la calle, específicamente en los sectores de la Duarte, la Ravelo no existía. En ese entonces la Ravelo le llamaban la calle 2. Era la calle más larga que tenía Santo Domingo en ese entonces. Por ahí yo pernoctaba siempre. Me topaba con muchachos de mi pueblo, hablábamos, muchas veces me dejaban caer un picoteíto y así fui mal pasando. Pero antes de cumplir los 16 años, me encontré con un señor de mi pueblo que en ese entonces era maestro constructor. Me preguntó qué hacía y dónde vivía. Yo le dije, no hago nada ni vivo en ningún sitio. Me dijo, yo voy para Constanza a un proyecto de construir unas viviendas para unos inmigrantes japoneses que llegarán al país donde Trujillo le va a hacer un asentamiento. ¿Te quieres ir conmigo? Digo, encantado. Él era muy dado a la bebida. Así lo fue hasta el día de su muerte. Pues me fui con él y otros amigos, entre ellos uno también de mi pueblo, y ellos se iban a los cabarets, como le llamaban entonces, donde había mujeres, bebidas, bailes y cosas. Y me incluyeron en ese ambiente. Ahí comencé también a hacer lo que ellos hacían. Ahí duramos más o menos un año. Pero cuando regresamos de nuevo a la capital, cada quien se dispersó y yo volví a mal pasar.
Resulta que una tarde estoy sentado ahí en el parque, que entonces era Parque Julia, hoy es Enriquillo, y pasó ese amigo de mi pueblo. Su nombre era Aníbal Abreu, hermano de Osvaldo Virgil, y se acercó a mí, me saludó y me dijo: ¿qué tú haces aquí hoy? Digo: nada, matando el tiempo. Dice: acompáñame a Villa Duarte, que yo estoy haciendo el papeleo para ingresar a la Marina de Guerra. Yo le dije: pero a mí no me interesa eso, que yo no ando buscando esas cosas. Dice: no, pero vamos para que me acompañe. No te preocupes, que yo pago la guagua. Nos fuimos para Villa Duarte. Cuando están haciendo la fila de los aspirantes que iban a entrar a la base para fines de examen y otras cosas, me dice un sargento mayor que salió a hacer la formación: mire, métase a la fila. Digo: ¿a la fila para qué? No, usted no. Digo: yo no ando en esas cosas. Yo vine a acompañar a un amigo. Pero siguieron formando. En eso sale un oficial. En ese entonces yo no conocía los rangos de la Marina de Guerra. Un oficial, un teniente. Cuando se queda mirándome y me dice: entra a la fila. Digo: yo no voy a entrar a la fila, que yo no ando buscando eso. Se queda mirándome de arriba abajo y me dice: ¿tú no eres de Montecristi? Yo: sí. Dice: ¿tú no eres Eloísito, el nieto Lola? Digo: sí. Dice: ¿tú no me conoces a mí? Digo: bueno, primera vez que te veo. Dice: no, yo soy fulano. Yo tuve allá un tiempo en la corbeta ciento cuánto, no recuerdo el número. Dice: y yo convivía con una señora de nombre tal, que vivía en tal sitio, cerca del gremio. Digo: así, yo la conozco. Dice: pero tú eras que me llevaba la comida al barco. Yo: ¿cómo? Dice: yo soy fulano. Digo: carajo, vino, me abrazó y entraron la fila de los aspirantes. Me tomó de la mano y me llevó para allá. En cosas de la vida, así llegué yo a la Marina de Guerra. No andaba buscando eso. Pues nada, él me llevó directamente al cuerpo médico, me hicieron el examen físico y automáticamente ese mismo día me ingresaron a la Marina. Firmé el libro por 4 años, todo. El amigo mío duró aproximadamente 4 o 5 meses para poder ingresar. Así llegué yo a la Marina de Guerra. Pero ya me involucré en el ambiente. No me dejaban salir solo a la calle porque era muy muchacho. Me mandaban, cuando salía de libertad, con uno, donde me iba a quedar. Cuando se cumplía la libertad me iba a buscar. Pero comenzaron los ejercicios, el entrenamiento, y el muchachito se transformó rápidamente en un hombre. Ya yo era un marino igual que los demás. Digo igual en vestimenta e instrucciones militares, pero no en rango, porque en ese entonces se ingresaba como grumete a la Marina. ¿Qué grumete en el término marino significa estudiante de marinería? ¿Qué marinería del carajo? A usted lo tiraban ahí a trabajar, a hacer servicio y nada, un marino. Ganaba en ese entonces como grumete, que no era ni siquiera raso todavía, ganaba 19.60, un dineral en ese tiempo.
A todo esto ya mi familia había hecho los rezos, los 9 días, porque totalmente estaba desaparecido. Pero eh, un marino que había estado en mi pueblo, que conocía a mi familia, se encontró con mi hermana que murió. En ese entonces ya ella era profesora. Cuando comenzaron a hablar de mí, que él le preguntó, ¿y ustedes no saben de Eloísito? Que no, él se desapareció. Parece ser que o murió por ahí o lo mataron. Entonces él le dijo, no, él está vivo, él es marino. Eh, el sábado, que estamos a 25 días de pago, ve a la base de Villa Duarte y dile en la casa de guardia que te lo llamen por la bocina. Bueno, eso me lo contaron después, naturalmente. Yo estoy preparándome para salir a la calle, tan pronto cobrara, cuando oigo que ya me habían hecho raso, que tampoco se llamaba raso, se llamaba marinero. Oigo por la bocina que dicen marinero Eloy Salvador Jiménez, que se presente a la casa de guardia. ¿Y qué problema me habré buscado yo? Cuando voy a la casa de guardia, ahí estaba mi hermana, Altagracia Divina Jiménez, profesora, ya desapareció, y mi hermano Rafael Fausto Jiménez. Eran mis dos hermanos más mayores que yo. Eso fue un día de juicio. Lágrimas, abrazos. Entonces me llevaron y me reintegré de nuevo a la familia. Pero nada, ya mi vida había tomado otro rumbo. Comencé a caer preso en la Marina, que me pasaba de libertad, que peleaba en la calle, que esto, bueno, un desastre. Pero le doy gracias que siempre habían oficiales que me conocían. Y la pasé bien, pero hacía lo que realmente me daba la gana. Yo me trasladaba de una compañía a otra sin que me trasladaran. Cuando decían que el marinero fulano se desertó, no, él está en tal compañía. Y así fui haciendo diabluras en mi espíritu rebelde y de libertad, que yo estaba donde me daba la gana. Yo recogía mi propiedad y me iba para cualquier compañía. Recuerdo que una vez, en los años 56, más o menos, hubieron traslados masivos de un centro a otro. Pusieron un centro en Jaina y yo recogí mi propiedad, me fui para Jaina. Y el fusil que tenía cargado duró casi un año perdido. Y el hombre dando tumbalazos. O sea que en la Marina me permitieron hacer todo lo que quise. Claro, nada mal hecho. Eran cosas de juventud y de rebeldía. Hasta que, para aquietarme, me pusieron a estudiar telegrafía. Me mandaron para algunos barcos, trasladándome como telegrafista del famoso código Morse, aquel que, porque entonces no había celulares, no había fonía ni nada de eso. Esa era la forma de comunicarse. Pero me gané el cariño siempre de los comandantes que me querían muchísimo. Hay un señor que fue comandante mío, que siempre recuerdo, se llamaba José Antonio Ventura Mañana, señor pacífico, blanco, tipo elegante, que ese me tuvo siempre como un hijo. El barco llegaba aquí a la capital
Y yo le decía, yo me voy para mi casa. Y duraba hasta una semana. Cuando el barco iba a salir, me mandaban a buscar. En fin, yo fui un privilegiado en la Marina. Luego, ya con un pequeño rango, me fui a la Fuerza Aérea. Y ahí comenzó mi vida a cambiar. Comencé a caminar por el camino más correcto. Y nada, cuando salí de ahí, ya yo había estudiado locución, no en academia aquí en Santo Domingo, sino en una academia de México, por correspondencia, valga la aclaración, porque yo no he ido a México nunca. Ahí me gradué como actor y locutor. Cuando salí de la guardia, comencé a trillar ese camino, después de mucho rechazo, porque imagínense, en ese entonces habían estrellas de la locución y yo recién estaba tratando de ingresar a ese medio, pero nada, hice mi vida, me fui a mi pueblo y allá dejé una historia que hasta hoy todavía muchos recuerdan, y esa fue la vida de este señor que ustedes ven hoy, ya en el ocaso de su vida, podríamos decir, porque ya cuando los años llegan, despídase esa vaina, que usted tarde o temprano no tiene hora para ir. Pero nada, viví una vida, sí, de rebeldía, de pleito en la calle, de bebedera, pero gracias a Dios, mis hijos hoy no pueden encontrar nadie, escríbalo, que le haga bajar la cabeza por algo deshonroso que cometiera su padre en su juventud ni aún en su vejez. Yo me siento orgulloso de mí mismo y orgulloso de haber seguido en la formación que me dio esa vieja, que lamentablemente desapareció de este mundo. Pero todos tenemos tarde o temprano que pasar, transitar ese camino. Entonces, con esto le he dicho a la persona que me llamó parte de cómo fue mi niñez, en mi adultez y también mi vejez. ¿Cómo? Que voy a terminar mi vida hablando cosas a través de este canal que no monetiza, no gana un centavo, pero me da igual. Estoy haciendo lo que he querido hacer. Hablando, claro, con respeto, sin denigrar, ni calumniar, ni acusar a nadie, hablando lo que me da la gana, lo que yo creo que debo hablar. Porque, como he dicho en videos anteriores, así nací y así soy. Amando mi pueblo desde lejos, que siempre hablo de él, porque alguien me dijo que por qué yo hablaba tanto de Montecristi. Digo, ¿y de dónde tú quieres que hable? ¿De Yamasá? ¿De Duvergé? ¿De Pedernales? Yo no soy ahí, yo no conozco la vida de ninguna de esas personas. Conocía la de mi pueblo y es de la que hablo hoy. Ya esto se acabó aquí, no voy a seguir hablando más. Gracias por escuchar estas tonterías. Si le interesa a usted, lo ve. Si no le interesa, lo busca. No le gusta, lo quita. Dele para adelante. Hasta la próxima, amigos.